Doctor Leonardo, muy buenas noches. Me presento, soy Sergio Torres, integrante de la asignatura Constitución Política y el programa de Derecho. En esta oportunidad eh, me permito hacer un- una explicación del tema del quiz número 2, donde hace referencia al sistema normativo colombiano, sistema normativo y jurídico colombiano. Bueno, empezamos. El sistema normativo colombiano es el ordenamiento jurídico y es la necesidad de establecer formas de explicar el origen que debe tener los distintos componentes normativos que integran los ordenamientos jurídicos. De esta manera nos trasladamos a nuestra Carta Magna, a nuestra Constitución Política de 1991, que es efectivamente nuestra carta de navegación acá en nuestra querida Colombia. Allí la misma sociedad se va a autodeterminar y pues esto lo referimos como un positivismo jurídico. No solamente, hay que tener en cuenta que no solamente el legislativo, sino que también el ejecutivo puede generar normas. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. De igual manera, dentro del sistema normativo podemos encontrar varias fuentes. Una es la fuente principal, que hace referencia a nuestra Constitución, como la punta del iceberg, hablando de un triángulo, es la norma de normas, lo más importante que tenemos, y allí nos basamos para referirnos a otros actos, como los actos administrativos que también están en las fuentes de primer orden o fuentes principales, y la ley como tal. De igual manera, podemos encontrar las fuentes secundarias. Estas nos hacen referencia a la jurisprudencia, a la doctrina, de igual manera a los principios generales del derecho. Esto lo encontramos en el artículo 230 de nuestra Carta Magna. Y también encontramos unos criterios auxiliares de interpretación, es decir, la fuente principal de la solución, pero presentan varias alternativas de solución. Es importante referir que nuestro sistema normativo debe dar respuesta a todos los problemas jurídicos que se puedan presentar en nuestra nación. De igual manera es importante tener en cuenta, tener presente que un sistema normativo se entiende completo cuando en principio no tiene lagunas y posee capacidad de llenar o suplir lo que se llegara a presentar en cuanto a la parte normativa. Y allí nos encontramos con varios principios. El principio es el principio de plenitud. En este principio de plenitud, precisamente, este principio de plenitud, como lo venimos manifestando, pues determina que existan normas para regular cada caso en concreto y por consiguiente pues no se aprecien las llamadas lagunas jurídicas. Este principio va de la mano con el principio de coherencia, que ya lo explicaremos en el siguiente quiz. Pero sin embargo, por su parte, este principio de coherencia hace referencia ya a las ausencias de antinomias, pues significa que el ordenamiento debe estar integrado por normas compatibles entre sí, no pueden chocar las normas. Entonces a eso hace referencia precisamente principio de coherencia. Por otro lado, hacemos referencia a que la fuente primaria del ordenamiento jurídico es la Constitución, como ya lo había manifestado, que es la piedra angular en nuestro ámbito normativo y que se gestó en 1991. Asimismo, pues fue publicada en la Gaceta número 116 el 20 de julio de este año, de 1991. Y tiene varios conceptos de la Constitución desde las perspectivas
que se plantean o nos planteamos como ciudadanos, y lo que buscan es generar eh, esa respuesta como democracia que somos, como pueblo democrático, buscar esas respuestas ante las diferentes circunstancias que tenemos en nuestro país. Entonces, en este sentido, pues podemos referir que nuestra constitución política, como eje principal de este tema, hace referencia a que cuenta con una serie de conceptos, de perspectivas. La primera es un concepto jurídico político y hace referencia precisamente a la ley fundamental de un Estado de derecho y con obligaciones precisamente de los ciudadanos y los gobernantes. Por otro lado, eh, esta es la decisión pues, del pueblo mediante un documento, mediante la Constitución, que regula la actividad política y jurídica de nuestro país. Muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, las características, pues es un texto único en el cual se hallan garantías de derechos individuales y existe la división de poderes, es decir, la forma de gobierno democrática, como lo estaba manifestando hace un momento. No como en otros países que estudiamos en clase, como Inglaterra, precisamente que hay una multiplicidad de libros, o como en Israel, pues que no tienen una constitución como tal escrita, sino que pues el derecho lo hacen no escrito, ¿cierto? Sin embargo, tienen también sus normas y sus condiciones de organización. Y por último tenemos un sentido formal del texto que es solemne y que goza de jerarquía. Eso también pues, lo encontramos en el artículo 150, donde nos hace referencia a que las leyes están subordinadas a la Constitución Política de Colombia.